Los oscuros secretos del metro Indios Verdes, relatos escalofriantes y malditos revelados. Javier sabía que el metro de Indios Verdes no era un lugar común. A las 11 de la noche, el ambiente se tornaba opresivo, como si los vagones estuvieran hechos de sombras. Cuando abordó el tren tras un agotador turno en la fábrica, sintió como si la rutina lo atrapara en un túnel de melancolía. Las luces parpadeantes dibujaban rostros cansados, pero hubo uno que le resultó familiar. Era una mujer con ojos vacíos que lo observaban fijamente. Su mirada lo atravesaba, como si pudiera leer sus secretos más profundos. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero desvió la mirada, convencido de que era simplemente otro día en la ciudad. Mientras el tren avanzaba, el sonido del roce de los rieles lo sumía en una tensa meditación, pero la detención abrupta en una estación oscura lo sacó de su trance. La iluminación casi inexistente dejaba entrever sombras que danzaban, como si la oscuridad cobrara vida. Su corazón se aceleró, y la sensación de vulnerabilidad lo invadió. Los murmullos de otros pasajeros se desvanecían, y pronto se encontró solo, atrapado en una burbuja de incomodidad. Al llegar a casa, su madre lo esperaba con una mirada reprochadora. No hables de esas historias, Javier. Son solo rumores. Pero su voz, como un eco lejano, no pudo aliviar su inquietud. Esa noche, mientras la ciudad dormía, él escuchaba el retumbar del metro a través de las paredes, un recuerdo constante de la oscuridad que acechaba más allá del umbral. Los días pasaron y las desapariciones se intensificaron entre los trabajadores, un vecino, un conocido de la fábrica. Eran historias que resonaban como campanas oxidadas en su mente. La policía, como siempre, desestimaba los casos, y Javier comenzó a husmear en los rincones de su colonia, hablando con quienes también sentían la sombra de la paranoia. Cuidado con el metro, decían. Hay cosas que no deberían estar allí. Una noche, decidido a enfrentar sus miedos, volvió al metro. El aire era pesado, saturado de un terror palpable. En la misma esquina donde la había visto la primera vez, ahí estaba, la mujer de ojos vacíos. Sin embargo, esta vez no estaba sola. A su lado, un grupo de sombras se agrupaba, susurrando entre risas siniestras que parecían salidas de las pesadillas más horrendas. Javier sintió que el corazón le latía en la garganta, la atracción hacia la mujer se tornó en repulsión. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin darme cuenta, comenzaba a avanzar hacia la figura. La sonrisa de la mujer se amplió, y lo que antes eran solo ojos vacíos ahora estaban llenos de oscuridad, con una dentadura que no debería existir en el reino de los vivos. Los ecos de risas infantiles flotaban en el aire denso, un sonido que nunca debería estar allí, convirtiendo el metro en un escenario de auténtico horror. Fue entonces cuando su instinto le gritó que escape, que corriera, sus piernas se negaban a moverse, atrapadas en la incomprensión de lo que se avecinaba. Frente a él, el abismo oscuro prometía más que una simple desaparición, prometía susurros eternos de aquellos que habían cruzado el umbral. Podría acercarse y descubrir la verdad detrás de los ojos de esa mujer, o simplemente se precipitaría a la perdición. El sudor le caía por la frente mientras Javier sentía un peso abrumador en su pecho. La mujer, con su sonrisa inquietante, parecía absorber la luz a su alrededor, dejando un vacío inquietante que lo envolvía. Sin poder apartar la mirada, una voz profunda y susurrante emergió entre las sombras. Bienvenido, Javier, siempre has sido curioso. La voz, como un canto hipnótico, lo atrapó en un trance. Su mente apenas podía procesar lo que ocurría. «¿Cómo sabes mi nombre?», logró balbucear, solo para ver cómo la figura avanzaba lentamente hacia él, sus pasos resonando como lamentos a través del aire denso. La multitud sombría a su alrededor se convertía en un coro de risas siniestras que alzaban el tono, llenando el ambiente con una tensión insoportable.
Nosotros te conocemos mejor que tú mismo. Sabemos de tus temores, de tus dudas, dijo la mujer mientras su figura se acercaba, cada vez más cercana, cada vez más siniestra. Sus ojos, ahora un abismo negro, lo envolvían en una vorágine de terror. Javier quiso retroceder, pero se sintió atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. De repente, un atisbo de luz iluminó el oscuro metro. Al fondo del vagón, una figura emergió de las sombras. Era un hombre, con una expresión desesperada, sus ojos estaban llenos de pánico. No te acerques a ella. Nunca te acerques. Era un aviso que retumbó con fuerza en la mente de Javier. Pero antes que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó hacia el hombre, y las risas se convirtieron en gritos desgarradores que desestabilizaron su realidad. «¡Corre, Javier!». El grito resonaba en su mente, mezclándose con los ecos de lo que había presenciado. Pero su cuerpo seguía paralizado. Sabía que debía huir, que la locura a su alrededor amenazaba con engullirlo, pero las sombras lo mantenían cautivo. De repente, el vagón comenzó a moverse de nuevo, y las luces parpadeantes jugaban con su visión, haciéndolo dudar de lo que era real. Con un esfuerzo desmedido, Javier dio un paso atrás, luego otro. La imagen de la mujer se transformaba, sus contornos parecían dilatarse y contraerse como si ella misma se alimentara del miedo que él emanaba. Finalmente, superando la parálisis del terror, giró sobre sus talones y corrió en dirección contraria, hacia la salida del vagón. Cada empujón de su corazón resonaba con el eco de sus pasos, mientras gritaba para sí mismo que debía escapar. Las risas comenzaron a desvanecerse, pero no antes de que Javier sintiera un aliento frío en su cuello. No se atrevió a mirar atrás. La sensación era irreal, como una pesadilla que no quería terminar, donde su carrera se tornaba interminable y las sombras lo seguían, apretando su realidad aún más. Al salir finalmente del vagón, se encontró de nuevo en la estación oscura. Sin embargo, esta vez las sombras parecían tener forma, como si se deslizaban entre las columnas, observándolo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando resonó un susurro detrás de él. Lo sabías desde el principio. Javier se dio la vuelta, y eso fue un error. La mujer de ojos vacíos estaba allí de nuevo, sonriendo. No has terminado aquí, Javier. Lo que has visto es solo el comienzo. Desesperado, intentó huir, pero las sombras comenzaron a engullirlo, arrastrándolo a un oscuro descenso que lo llevaba a un lugar donde nadie volvería a encontrarlo. Mientras la oscuridad lo reclamaba, una última pregunta resonó en su mente: ¿cuál sería el precio por conocer la verdad sobre los secretos del metro de Indios Verdes? ¿Estaba dispuesto a pagarlo? La oscuridad se cernía sobre él, y Javier apenas pudo escuchar una última risita, antes de que todo se volviera negro. ¿Qué se ocultaba realmente en el fondo de esa estación olvidada? Javier despertó de repente, el dolor en su pecho era un recordatorio de que aún estaba vivo. La oscuridad lo rodeaba, pero no era la misma que lo había atrapado antes, parecía más densa, como si estuviera hecha de un material que aplastaba su aliento. Se levantó lentamente, sintiendo el suelo húmedo y pegajoso bajo sus manos. El eco de sus pensamientos se mezclaba con un murmullo distante, un coro de voces sollozantes que resonaban en sus oídos, como un lamento que jamás terminaría. ¿Dónde estoy?, se preguntó, intentando calmar su creciente pánico. Al mirar alrededor, la luz era escasa. En la penumbra, vislumbró las paredes de ladrillo cubiertas de un moho oscuro, lo que lo hacía sospechar que se encontraba en los túneles olvidados del metro. A medida que su vista se acostumbraba a la oscuridad, notó que había más figuras a su alrededor, encorvadas y temblorosas. La visión de esos seres lo llenó de terror, sus rostros eran indistintos, como manchas de sombra, pero sus ojos amarillos reflejaban su desesperación. Se dio cuenta de que no estaba solo. ¡Ayuda! ¡Por favor! El grito desgarrador de un hombre resonó entre los ecos de las voces. Javier se volvió hacia la dirección del sonido. Se abrieron paso entre las sombras y encontraron a un joven con el rostro cubierto de sudor y miedo. No podemos quedarnos aquí, dijo, con un hilo de voz. Ellos vienen por nosotros. ¿Quiénes vienen? Javier apenas podía articular las palabras. El pánico comenzaba a inundar su mente.
No tenemos tiempo. Corre. Respondió el joven, mientras comenzaba a retroceder. Sin hablar más, Javier sintió que su instinto de supervivencia se activaba. La figura del chico, aunque desdibujada, parecía su única esperanza. Corrieron juntos, sus pasos resonaban contra el suelo frío, pero las voces y los ecos aumentaban de volumen, como si los estuvieran siguiendo. De repente, una sombra se proyectó frente a ellos. Era la mujer. Sus ojos negros brillaban como dos abismos y su sonrisa, aunque familiar, se tornó aún más siniestra. ¿Pensabas que podías escapar, Javier? Su voz se deslizó entre los muros, volviéndose cada vez más aguda. No. Déjanos en paz. Javier sintió que el terror lo alcanzaba y su corazón latía con una rabia descontrolada. La figura de la mujer se desvanecía y aparecía, dependiendo de donde miraba. Era un juego macabro del que no podía escapar. El joven, con un grito, comenzó a apuntarle algo a Javier. El portal, hacia la verdad. Allí. Un débil destello de luz al fondo del túnel captó la atención de Javier. Pensó que podía ser su única salida. Mientras corrían, el aire se volvía más helado y la risa de la mujer se convertía en un grito ensordecedor, resonando en su mente. La desesperación llenaba su ser mientras alcanzaban el portal. Era un arco de luz brillante y parpadeante que prometía libertad. Javier, ven, gritó el joven, que ya estaba al otro lado. Pero cuando Javier se aproximó, sintió el peso de las sombras tirando de sus pies. La mujer estaba detrás de él, cada vez más cerca. Un momento de duda lo atrapó. ¿Era ese portal realmente la salvación o una trampa más? Mientras su corazón latía con fuerza, recordó las últimas palabras del hombre en el vagón. No te acerques. Con la mirada fija en la luz, Javier se enfrentó a su destino. En ese instante, la mujer susurró en su oído. Conocerás la verdad, Javier. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Fue entonces cuando comprendió que la verdad podría ser más aterradora que la oscuridad misma, y su mente se llenó de una sola pregunta: ¿qué encontrarse al cruzar? Sin tiempo que perder, Javier dio un paso hacia el portal, pero justo antes de cruzar, escuchó una risita macabra que resonaba en la penumbra. ¿Realmente había escapado o solo había encontrado un nuevo nivel de horror? La luz se apagó de repente, dejándolo inmovilizado en un vacío insondable. ¿La oscuridad lo abrazaba nuevamente? ¿Qué secretos le esperaban al otro lado? La oscuridad se disolvió a su alrededor como un manto pesado, sus pensamientos giraban a gran velocidad. Era consciente de su propia respiración, que resonaba en el silencio como un tambor lejano. En ese vacío, el eco de sus pasos se había esfumado, y con él, toda esperanza. Javier se encontraba nuevamente atrapado, pero esta vez, la incertidumbre era aún más intensa. ¿Qué pasó? Se preguntó, sintiendo como un sudor frío recorría su espalda. Sus ojos se abrían con dificultad, hasta que un resplandor incierto iluminó brevemente su entorno. Por un instante, un destello de luz dorada lo invadió, revelando un espacio más amplio que el túnel. Las paredes estaban cubiertas de imágenes distorsionadas que parecían moverse, como si cada cuadro contara una historia de dolor y sufrimiento. Javier sintió escalofríos recorrerle el cuerpo. Esa luz vibrante se tornaba rojiza al reflejarse en las figuras, unas figuras que ahora parecían estar mirando hacia él, condenándolo. Gritó, pero solo consiguió que su eco lo regresara, burlándose de su terror. Su mente formuló preguntas contenidas. ¿Dónde estaba el joven que había corrido junto a él? Una parte de él deseaba que aún estuviera allí, pero el silencio le respondía con una cruel indiferencia. Mientras se adentraba en aquel lugar, un ruido sordo resonó. Un crujido profundo, como una puerta abriéndose en otra dimensión. Javier se volvió rápido, su corazón latiendo furiosamente. Entre las sombras, se formó una figura. No era la mujer, pero su presencia emanaba un terror similar. Una mujer de cabello largo y desgarbado, su rostro se ocultaba entre mechones revueltos, pero sus ojos eran claros como el agua, fríos y vacíos. «Eres un tonto por venir aquí», susurró con un tono que helaría la sangre. «Todo tiene un precio. Recuerda eso, Javier».
Su voz reverberaba en el aire, como una melodía distante que agitaba recuerdos olvidados. ¿Quién eres?, forzó Javier, sus piernas temblando bajo el peso de su miedo. Soy solo una guía. Los que están atrapados aquí son prisioneros de su propia desdicha, respondió, extendiendo un dedo hacia el mural. Mira. Cada imagen es un eco de lo que has hecho o lo que has ignorado. Los ojos de Javier se deslizaron hacia las imágenes que vibraban a la luz y se quedó paralizado al reconocer una de ellas. Eran sombras conocidas, su pasado. Recuerdos de amigos perdidos, de decisiones erróneas que lo habían llevado a este oscuro laberinto. No. No puede ser, murmuró, temblando. Sí, el pasado te sigue, dijo la mujer con una sonrisa que no era una sonrisa. ¿Vas a enfrentarlo o seguirás huyendo? El lamento de las voces desgarró el aire. Todo se sentía gris y sombrío, como un ciclo vicioso donde una elección podía llevarlo a la salvación o a la perdición. Javier sintió que la desesperación crecía dentro de él. ¿Qué significaba enfrentar su pasado? Sin embargo, en ese momento, el suelo comenzó a temblar levemente. Un rugido inconfundible resonó a sus espaldas. Javier se giró y vio que un nuevo portal se abría, esta vez en un color negro azabache, tan profundo que parecía absorber la luz. La mujer sonreía con más intensidad. Tu elección. Pero ten cuidado, pues no todo lo oscuro es lo que parece, afirmó, mientras la figura se desvanecía, dejándolo solo nuevamente. Javier respiró hondo. El tiempo parecía haberse detenido mientras el rugido crecía más fuerte, convirtiéndose en un canto desgarrador que llenaba el aire. Se sentía atrapado entre la decisión de enfrentar su pasado o cruzar a lo desconocido. Finalmente, con su corazón golpeando como un tambor desbocado, dio un paso hacia el portal oscuro. Pero un grito que resonaba desde el más profundo de sus recuerdos lo detuvo. ¿Era realmente tan fácil escapar? ¿Qué sombras lo esperarían al otro lado? Antes de cruzar el umbral, una última imagen se dibujó en su mente, la mujer risueña en la penumbra, mirándolo con sus ojos vacíos. En ese instante, Javier supo que la verdad siempre tiene un precio y quizás la oscuridad no sea su peor enemigo. ¿Estaba listo para descubrir qué había al otro lado de su elección? Javier sintió el aliento del miedo recorrer su cuerpo al borde del portal. La oscuridad parecía llamarlo con susurros tentadores, prometiendo respuestas que él mismo no sabía si deseaba encontrar. Se acercó un poco más, el eco de su corazón resonando en su cabeza. Esa corriente helada que emanaba del abismo lo hizo retroceder un paso. Sus instintos luchaban en su interior, una parte de él quería huir, pero otra lo empujaba hacia la verdad. Las imágenes en las paredes comenzaron a distorsionarse con rapidez. Algunas mostraban momentos de su vida que preferiría olvidar. Una discusión con su madre, la mirada decepcionada de un amigo que había traicionado, y aún más doloroso, la risa de aquellos que ya no estaban. La claridad de sus rostros subía y bajaba como un mar en tempestad. Sintió un desgarrador tirón en su pecho, una presión como si el mismo peso de sus decisiones lo aplastara. De repente, un grito descendió desde el portal negro, un alarido que parecía ser de su propia voz, repitiendo un no. Como si intentara advertirle sobre el paso que estaba a punto de dar. Javier cerró los ojos un instante, agachando la cabeza en un intento de silenciar el clamor de su conciencia. Pero las imágenes continuaron atacando su mente como cuchillos afilados. ¿Qué buscas realmente, Javier? Una vez más, escuchó la voz de la mujer. Pero esta vez no estaba sola. Desde las sombras, otras figuras comenzaron a emerger. Eran seres de aspecto vagamente humano, pero despojados de sus atributos vitales, sus rostros cubiertos por la oscuridad. Las musas de su pasado, quizás. Cuantos menos lograba distinguir, más claros se hacían sus intenciones. «Detente», gritó, incapaz de contener su desesperación. «No puedo enfrentar todo esto solo», pero su voz se sintió pequeña, insignificante frente a la marea de recuerdos que lo asediaban. Sin embargo, en lugar de atormentarlo, las figuras comenzaron a moverse en círculos, creando una danza macabra alrededor de él. Los ecos de sus susurros se entrelazaron, formando una sinfonía de tormento que lo arrastró hacia la indecorosa tentación del portal.
Javier, con la mente a punto de estallar, decidió dar un paso más. A medida que su pie tocó el umbral, la temperatura cayendo a plomo, un sudor frío se deslizó por su espalda y el suelo pareció abrirse bajo él. Un instante después, la visión de su pasado se desvaneció, y en su lugar, un paisaje desolador emergió, un laberinto de túneles interminables brillando débilmente, con luces parpadeantes y sombras acechantes. El aire estaba cargado con un hedor a humedad y moho, y una risa distante reverberaba en las paredes. Bienvenido al verdadero laberinto de tu ser, se oyó una voz que resonó a través del túnel como un eco sin fin. No era la mujer, ni ningún ser conocido. Era un tono burlón, como si la propia oscuridad se riera de su angustia. Esa reverberación indicaba que no estaba solo, otras almas perdidas comenzaban a acercarse, más rostros conocidos aparecían entre las sombras, y sus miradas estaban llenas de juicio. ¿Qué es esto?, murmuró Javier, su voz temblando. Sin embargo, no hubo respuesta. Las figuras se echaron a reír, y Javier comprendió que estas eran las versiones de sí mismo que había decidido ignorar. Las puertas del laberinto se cerraban lentamente, sepultando el camino de regreso. Solo entonces comprendió que ya no podía controlar su destino. Las sombras lo abrazaban, lo arrastraban hacia un abismo donde tendría que enfrentarse a lo que más temía, su propia culpa. Y así, consciente de que había cruzado un límite sin retorno, se adentró aún más en la oscuridad. De repente, una mano fría tomó su hombro. Javier se sobresaltó, giró bruscamente y se encontró cara a cara con un niño, un reflejo de sí mismo, que lo miraba con ojos suplicantes. Ayúdame fueron las únicas palabras que logró pronunciar antes de que todo lo que había conocido se desvaneciera de nuevo en la bruma tensa de la noche. Javier se dio cuenta de que el precio de su elección podría ser más que su propio sufrimiento. El pasado no está terminado, lanzó un grito al aire, pero fue absorbido rápidamente por el eco del laberinto. El escalofrío lo invadió de nuevo al darse cuenta de que ahora estaba realmente atrapado, y lo peor sería enfrentar esos secretos que se ocultaban entre los pliegues de su alma. ¿Cuánto más estaría dispuesto a sacrificar para salir de allí? Y entonces, una nueva risa resonó en el aire, potente y rebelde. Un eco familiar que traía consigo una pregunta que taladra, ¿era su pasado lo único que lo ataba a ese lugar, o había algo más esperando ser desvelado? Las sombras del laberinto comenzaron a moverse a su alrededor, y la risa se volvió un eco opresivo, como si la misma oscuridad celebrara su agonía. Javier sintió que su estómago se retorcía, la sensación de que algo inminente se avecinaba lo paralizó. Tenía que avanzar, pero cada paso que daba parecía un desgarrador retorno a lo irracional, a lo inaudito. Las paredes del túnel se cerraban lentamente, como si el propio lugar quisiera engullirlo. «Ayúdame», gritó Javier, con la voz desgarrada, pero solo obtuvo como respuesta un murmullo de burlas. El niño había desaparecido en la bruma, y su imagen se mezclaba con el torbellino de recuerdos que lo acosaban. Abrumado, buscó una salida, pero las sombras se espesaban, y con cada resplandor tenue, una figura más emergía, sonriendo desde la distancia. Eran versiones de sí mismo, representaciones de momentos en su vida que había evitado. Un Javier lloroso en una esquina, un Javier enfurecido mirando por la ventana, un Javier desolado ante un espejo. Estaba rodeado de la manifestación de su propio sufrimiento. Las figuras comenzaron a moverse hacia él, como una multitud hambrienta. Una voz profunda resonó. «Ahora, eres parte de nosotros», decía la voz, inmutable y escalofriante. Siempre lo ha sido. Cada decisión, cada temor, nos alimentó. Aterrorizado, Javier giró sobre sus talones. «No. No soy tú». Pero no había sentido ni certeza en sus protestas. Fue entonces cuando reconoció un rostro en el fondo, pálido y descompuesto, un amigo, Migue, cuya muerte lo había marcado para siempre. «¿Por qué no hiciste nada para evitarlo?», preguntó Migue, su voz sepulcral reverberando. «Estuviste ahí, pero elegiste ignorarme. Ahora ves las consecuencias». Las palabras atravesaron a Javier como una daga, y supo que tenía que enfrentar su culpa. «No. No puedo, no quiero», murmuró, mientras las sombras se acercaban cada vez más, apretando su pecho, forzándolo a arrodillarse.
El panorama se tornó aún más oscuro, y el aire se volvió aún más pesado, cargado con un hedor a recepción en un funeral. Te olvidaste de mí, continuó Migue, avanzando un paso, sus ojos llenos de desprecio y dolor. Te olvidaste de todos. Ahora tendrás que recordarlo todo. Con cada palabra, Javier sintió que todo lo que había evitado estallaba en su mente. Las risas se convirtieron en gritos, y el túnel vibraba con ecos desgarradores de lo que había perdido. Una ola de recuerdos subió, cada uno más devastador que el anterior, la discusión con su madre, el último adiós a un hermano, los momentos perdidos. Fueron imágenes holográficas que lo golpeaban con cada resplandor tenuemente iluminado. No pudo más. Basta, gritó, sintiendo un súbito ímpetu. No quiero ser parte de esto. Pero mientras decía esas palabras, sintió como la oscuridad comenzaba a tragarse su determinación. Sus rodillas se plegaron, y el miedo se convirtió en una marea que lo ahogaba. Mientras luchaba por mantenerse firme, un giro inesperado emergió, una luz brillante se filtró de entre las sombras. Javier levantó la mirada y vio que una puerta se abría a su izquierda, irradiando calor y una sensación de alivio. «Sal de aquí, Javier», resonó la voz. Era la mujer que había encontrado al principio, llamándolo a salir. A medida que se acercaba a la luz, una sombra oscura lo detuvo, su rostro un remolino de sus propios miedos. «¿Crees que escaparás tan fácil? El laberinto es solo el principio». Con el pecho agitado, Javier dio un paso tembloroso hacia la luz, pero antes de cruzar, escuchó un susurro que retumbaba en su pecho. «No todo lo que sueltas queda atrás». Lo que había dejado dentro del laberinto lo perseguiría, como un eco constante de sus decisiones. Con un último aliento lleno de determinación, se lanzó hacia la luz. Pero al pasar el umbral, se dio cuenta de que la verdad más oscura aún podía estar esperándolo en la otra parte. Al cruzar, un nuevo paisaje se desplegó ante él, una realidad distorsionada que lo retó a enfrentarse a esas mismas sombras que había dejado atrás. ¿Sería capaz de confrontar sus miedos en un nuevo territorio, o su pasado volvería a apoderarse de él una vez más? El viento frío sopló, trayendo consigo un nuevo desafío, uno que no había anticipado. En la distancia, un viejo tren se acercaba, y al verlo, el pánico lo invadió. En su interior, sabía que cargaría con ellos. ¿Serían los espíritus del pasado o los vestigios de futuras decisiones que estaban por venir? Y el eco de su propia voz resonó nuevamente: «No todo lo que sueltas queda atrás». La luz al otro lado del umbral no era un refugio, era un desatino. El aire se envolvió en un frío glacial y Javier sintió que cada gota de calor dentro de él se evaporaba. Había cruzado a un vagón de tren viejo, desgastado, que retumbaba con el eco de pasos pasados. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la luz, en lugar de confortarlo, solo acentuaba las formas deformes que se deslizaban fuera de su vista. Un silbido agudo resonó, seguido por un latido casi humano en las entrañas del tren. Javier buscó una ventana, una escapatoria, pero no había ningún rayo de luz externo que iluminara lo desconocido. Respira, intentó calmarse, pero el pánico en su pecho se intensificó. Las voces comenzaron a murmurar desde las sombras, una cacofonía de susurros llenos de tristeza y desesperación. «Regresaste», decía una de las voces, suave y melosa. «Siempre regresamos». A su alrededor, Javier comenzó a distinguir figuras. Parecían pasajeros como él, sus rostros estaban tan pálidos y vacíos que se podían confundir con cenizas. De pronto, comprendió que no eran simples espejos de sí mismo, sino los ecos de aquellos que habían perdido su camino, sus sueños, y probablemente, su vida. Chocó con uno de ellos, una mujer con ojos tan profundos que podía sumergirse en ellos. «No pierdas la esperanza», susurró antes de desvanecerse como una bruma. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Javier, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. La respuesta fue un gélido silencio, solo interrumpido por el crujir del tren sobre las vías. Entonces, recordó el mensaje que resonó en su pecho: «No todo lo que sueltas queda atrás». Los murmullos comenzaron a elevarse, arrastrando a Javier hacia adelante. Se encontró atrapado en un torbellino de culpa y miedo. Los rostros se acercaron, y las sombras se tornaron en manos que buscaban su piel.
Estamos condenados porque tú lo estás, gritaba el colectivo. No se puede escapar de lo que tienes dentro. Javier se giró bruscamente y corrió a lo largo del vagón, buscando alguna salida. Justo cuando parecía que iba a gritar, un nuevo golpe de aire rectificó su camino. Había una puerta al final del vagón que prometía libertad. Se abalanzó hacia ella, arrastrándose, sintiendo el frío de las manos fantasmas intentando retenerlo. Pero la puerta estaba cubierta de una maleza oscura, cada rama parecía estar viva, dispuesta a agarrarlo. Con una bravura inesperada, Javier la empujó, sintiendo que sus fuerzas eran superadas. «Suéltame», gritó, mientras los lamentos se elevaban a nivel ensordecedor. Con un último tirón, logró abrir la puerta y caer al suelo, en un tramo lleno de polvo y ecos. La niebla cubría su entorno, y el tren desapareció en un susurro distante, como si nunca hubiera existido. Un nuevo paisaje se extendía frente a él, un oscuro pasillo, sellado por puertas cerradas y chillidos lejanos. Al levantarse, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Entonces vio una figura emergiendo de la bruma, no era una sombra, sino una manifestación de su más profundo temor. ¿Te creías libre, Javier?, preguntó la figura, una copia de sí mismo, su voz estruendosa retumbaba en su mente. La verdad nunca se escapa. Yo soy su recordatorio. Javier retrocedió, sus piernas temblando. La figura se abalanzó, y todo lo que había enfrentado en el laberinto regresó, fortalecido por su propia negación. Esto no termina aquí, advirtió la figura, justo cuando un estruendo sobrevino en el pasillo. Algo grande se estaba acercando, algo peor que el tren, algo que arrastraba la esencia de sus existencias perdidas. ¿Cómo podré detenerlo? La desesperación resonó en sus palabras, mientras Javier se preparaba para correr otra vez. El eco de la figura lo seguía, un canto oscuro que incitaba a rendirse. Pero antes de que pudiera moverse, una nueva puerta apareció en el pasillo, iluminada por un resplandor intermitente. ¿Sería verdaderamente una salida, o la trampa final de su indefensión? El sonido de pasos, de aquel nuevo ser, resonaba como retumbos de morteros que se acercaban más y más. No todo lo que sueltas queda atrás. Resonó en su mente, y sin saber por qué, Javier se lanzó hacia la luz. Pero al alcanzar el borde del nuevo umbral, comprendió que esta vez, no estaba solo. Javier se detuvo en el umbral, el resplandor iluminando su rostro demacrado. La figura de su pesadilla aún no acechaba, pero algo en la luz lo atraía irresistiblemente. Corrió, lanzándose hacia adelante, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. La oscuridad parecía morder sus talones, cada paso una lucha entre el aliento y la ansiedad que lo atravesaba. Cuando cruzó la puerta, fue como caer en un abismo. El aire cálido le dio la bienvenida, pero el alivio fue breve. Se encontró en un pequeño vestíbulo, las paredes cubiertas de grafitis que parecían cobrar vida, figuras grotescas que sonreían y se burlaban de su sufrimiento. Cerras que se deslizaron a su lado, aunque no había nadie más. Un eco lejano de risas retumbaba en la sala, cada una resonando con burlona complicidad. ¿Qué es esto?, murmuró, un sudor frío corriendo por su frente. De repente, el eco se transformó en gritos. Eran voces desgarradas que parecían salir de las paredes, clamando por socorro, por venganza. «¡Libéranos!», gritaban. Las figuras del grafiti parecían moverse, sus expresiones ahora una mezcla de dolor y rabia. Javier se sintió atrapado entre sus propios peores temores y la realidad de estos lamentos. Un dolor agudo emergió de su pecho, y recordó las palabras de la figura: la verdad nunca se escapa. La idea de que él mismo era el catalizador de tanto sufrimiento lo golpeó con fuerza. Desesperado, buscó la salida, aunque sabía que cada puerta podía ser otra trampa. En una esquina del vestíbulo, vio un reflejo oscuro en un espejo polvoriento. Se acercó con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar. Cuando su imagen apareció, Javier se encontró con sus propios ojos, pero algo más estaba allí, un profundo abismo de desesperación y tristeza que no podía ignorar. Fue en ese momento que sintió que la figura, su reflejo oscuro, se materializaba detrás de él. «¿Creías que podrías escapar de mí?»,
susurró, y la voz era un eco de sus propios pensamientos. Todo lo que has hecho ha llevado a tus seres queridos a este lugar. Ellos están aquí, Javier, perdonando, llorando, sufriendo. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, imágenes de momentos olvidados, las veces que había dado la espalda a quienes amaba. No. No puedo ser culpable de esto, gritó, pero el espejo reflejó una verdad que no podía eludir. Todos aquellos que había perdido, absorbidos por su propio egoísmo. Todo se centraba en él, como un imán que atraía el dolor. Las paredes comenzaron a encogerse, y el sonido de risa se tornó burlón y escalofriante. Las sombras cobran vida detrás de él, empujándolo hacia su oscuro destino. Regresa con nosotros, le dijeron los rostros fantasmas en la pared, sus ojos llenos de lágrima y rencor. Javier, sintiéndose acorralado, giró sobre sus talones, dispuesto a encontrar otra salida. En su desesperación, sintió una conexión con una de las figuras, una mujer de cabello largo y revuelto, con un brillo familiar. Mamá. Reconoció con horror y dolor. Su corazón se encogió. No estoy aquí por elección, se defendió, no sabía pero ahora sabes, interrumpió ella, su voz un eco del pasado, y la verdad duele más que el sufrimiento mismo. Mientras el laberinto ruidoso se desvanecía en caos, Javier comprendió que no había escapatoria sin aceptar su culpa. La figura oscura se acercaba, seduciéndolo con la desesperación de su propio ser. Esto no ha terminado, Javier. La oscuridad siempre reclama lo que pertenece. Justo cuando la angustia parecía consumirlo, una nueva luz emergió frente a él, parpadeando como una estrella en la noche. Era más brillante que la anterior, prometía claridad y una salida. Pero en el fondo, sabía que cada decisión que tomara podría ser fatal. Javier hizo un paso hacia adelante, pero las voces comenzaron a clamar de nuevo, desgarrando el silencio como un grito de mil almas. «Detente. No avances». Resonaban en un coro infernal. Pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. «¿Qué harás ahora?». La figura oscura susurró, su aliento helado, frotándose contra su cuello. Cada paso en esta carrera podría ser tu perdición decidido, se lanzó hacia la luz. Sin embargo, en el último instante, una ráfaga de viento glacial lo detuvo. La pregunta resonó como un eco interminable en su mente, ¿es el camino que eliges realmente el que deseas? El suelo tembló una vez más, y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Javier quedó paralizado, sintiéndose atrapado una vez más. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, la luz lo envolvió, y todo se desvaneció en una explosión de sonido. ¿Sería esta la salida, o simplemente el inicio de su tormento más profundo? El impacto de la luz lo dejó cegado un instante, cuando sus ojos se ajustaron, se encontró en un túnel. Las paredes de azulejos brillantes parecían sudar, un reflejo de la humedad que se acumulaba en el aire denso y pesado. El eco de sus pasos reverberaba con un sonido ominoso, como si el túnel respirara en respuesta a su presencia. La luz que lo había llevado aquí era ahora solo un punto distante, una luciérnaga que se apagaba lentamente. Javier se quedó allí, intentando recordar cuál sería su próximo movimiento. El oscuro vestíbulo había desaparecido, pero los gritos resonaban aún en su mente. «Libéranos». Palabras que se repetían y retumbaban como un mantra macabro. Sin saber por qué, se sintió empujado a avanzar, como si algo lo llamara más allá del oscuro pasillo. Las sombras a su alrededor parecían danzar al ritmo de su pulso. A medida que se adentraba más en el túnel, notó que el suelo estaba cubierto de un espeso líquido oscuro, que parecía moverse con vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda. La ansiedad creció en su pecho, pero un impulso irrefrenable lo llevó hacia adelante. La idea de regresar atrás se había desvanecido, lo único que quedaba era el deseo de descubrir la verdad oculta. El murmullo del agua en algún lugar cercano se mezclaba con un sonido de cadenas, como si apariciones etéreas fueran arrastradas a ras de suelo, en busca de compañía. Entonces, en un rincón, vislumbró una puerta entreabierta, con un brillo tenue que emanaba de su interior. Se acercó cautelosamente, el corazón acelerado, consciente de cada latido como un tambor resuena en la noche. La puerta chirrió ominosamente al abrirse.
Dentro, en una habitación de paredes desgastadas y llenas de manchas, encontró un pequeño altar. En él, una vela encendida titilaba, proyectando sombras en las cercanas figuras de cristal. Javier se aproximó, la necesidad de entender lo absoluto, la razón detrás de sus pesadillas. Los sacrificios son necesarios, una voz profunda resonó en la sala, seguida de un estallido de risa desquiciada. Ante él, la figura oscura de sus peores arrepentimientos se hizo presente, como un humo espeso que se materializaba en su definición más aterradora. ¿Ves? Aquí es donde se sellan los destinos, cada luz viene con su sombra. Basta. Gritó Javier, atrapado entre el horror y el desafío. No me vas a intimidar más. Pero su voz temblaba, y la figura sonrió, peligrosamente. ¿Intimidar? Esto no es intimidación, esto es verdad. Aquí, tus acciones cobran vida y buscan su redención. ¿Acaso no deseas liberarte de la culpa? Las palabras agitaban su mente, llenándolo de imágenes de aquellos que había perdido. Su madre, su hermana, todos sufriendo por su egoísmo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la desesperación apoderarse de su voz. Cada camino tiene un precio. Debes encontrar lo que perdiste y devolverlo, susurró la sombra, elongándose, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Pero recuerda, no todas las verdades son gratas. Algunas simplemente te destruirán. Javier asintió, el horror y la resignación en sus ojos. La sala comenzó a vibrar, los cristales estallando en 1000 fragmentos alrededor de él. Fue entonces que comprendió, no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de enfrentarse a sus miedos. La luz que prometía salvación ahora se sentía como una trampa, envolviéndolo en el sufrimiento que había ignorado. Con un grito, Javier salió corriendo de la habitación, las paredes del túnel pareciendo cerrar a su alrededor. El eco de sus pasos se transformó en una cacofonía desgarradora, y mientras luchaba por escapar, se dio cuenta de que la persecución acababa de comenzar. Todo lo que había olvidado y temido lo seguía, arrastrándolo hacia el abismo. Sale de las sombras, replicó la voz de su madre cuando dentro de su mente. Enfrenta la verdad, Javier. Cuando lo hagas, podrás ver. Al llegar a una bifurcación, se detuvo, sus ojos moviéndose entre los dos senderos delineados por la luz y la oscuridad. Una decisión crucial lo aguardaba. Mientras sus pies temblaban, una nueva voz se unió al clamor. ¿Qué eliges, Javier? ¿La salvación o el abismo? ¿Realmente escaparás de la caverna que has creado tú mismo? El pulso de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Las sombras se agrupaban a su alrededor, cada vez más cerca. Javier sintió el sudor frío deslizarse por su frente y un nuevo tipo de terror invadirlo. La elección que estaba a punto de hacer podría sellar su destino de una vez por todas. ¿Tendría el valor de averiguarlo? La oscuridad se agolpaba a su alrededor, como un mar de sombras inquietantes que amenazaban con tragárselo. Javier sabía que no podía huir más. No había más caminos oscuros que explorar ni laberintos que recorrer. La verdad que tanto había temido ahora se erguía ante él como un monstruo, exigiendo ser enfrentado. ¿Qué eliges, Javier? ¿La salvación o el abismo? Resonó la voz, un eco de sus propios miedos. La bifurcación, iluminada tenue y tenebrosamente, parecía cobrar vida, retándole a dar un paso decisivo. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba la cuenta atrás de su propia existencia. Miró hacia el camino iluminado. La luz prometía claridad, una salida, quizás incluso redención. Pero el otro sendero, envuelto en sombras, atrajo su mirada con la seducción de lo desconocido, susurrándole que allí podría encontrar respuestas, pero también un costo muy alto. Detente. No estás solo, un grito familiar penetró el aire pesado y lo sacudió. Era la voz de su madre, resonando en su mente. No dejes que el miedo te paralice, Javier. El valor no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Tomando una profunda respiración, Javier sintió como la determinación le brotaba del pecho. Se había dejado llevar por el pánico demasiado tiempo, había huido de sus sombras en las que había atrapado tanto sufrimiento y dolor ajeno. Ya no podía ocultarse.
Con pasos firmes, se dirigió hacia el sendero iluminado. La luz creció a su alrededor, envolviéndolo con una calidez familiar, y cuando su pie pisó la primera losa del camino, un torrente de recuerdos lo inundó. Risas de una infancia despreocupada, abrazos de seguridad, palabras de aliento. Todo lo que había olvidado, todo lo que había perdido, volvían a su mente como un torrente de emociones. Entonces comprendió, no podía haber salvación sin primero aceptar el peso de su pasado. La culpa y la tristeza eran parte de su carga, pero ella no lo definirían. Javier llegó a una puerta al final del camino iluminarse, una puerta de cristal opaco, brillante pero frágil. Podía ver sombras al otro lado, pero en lugar de terror, ahora sentía amor y compasión. Esto es lo que soy, se dijo a sí mismo, y esto es lo que debo enfrentar. Con determinación, empujó las puertas. Al abrirse, el brillo de luz lo envolvió y se sintió flotando, como si hubiese cruzado un umbral hacia otro mundo. Del otro lado, se encontró en un vasto jardín, lleno de flores que emanaban fragancias dulces, colores vivos que danzaban al viento. Las risas de niños llenaban el aire, risas que conocía y amaba. Alzó la mirada, y su corazón se partió al ver a su madre sonriendo, con el brillo de orgullo en sus ojos. Finalmente, has llegado, le dijo con suavidad. Las sombras ya no lo seguían. Allí, entre la luz y el amor, todo el dolor y la desesperación de su pasado comenzaron a desvanecerse. Comprendió que cada cicatriz contaba una historia, y que sus decisiones, por dolorosas, lo habían llevado a donde estaba ahora. Javier salió de ese mundo sombrío para encontrar la paz, enfrentando su dolor, no huyendo de él. En ese jardín, vio a su hermana, a Migue, a aquellos que había perdido, ellos lo miraban con comprensión en sus ojos. El abrazo de su madre lo envolvió, y todos los gritos y sombras desaparecieron en el aire fresco y lleno de vida. Lo has conseguido, Javier, susurró, la verdad te ha liberado. Con una sonrisa llena de luz, Javier sintió que al final, había pagado el precio por la verdad. Era un precio justo. Se había enfrentado a sus miedos, había mirado en el abismo y lo había desafiado. Estoy listo para vivir, se dijo en voz alta, y por primera vez, realmente lo sentía. El jardín se iluminó y se convirtió en su realidad, donde cada decisión valerosa iluminaba un nuevo camino. Javier había dejado atrás la oscuridad, sus demonios, y había encontrado la esencia de lo que significaba ser realmente libre. Atravesó su nuevo mundo con paso firme, sabiendo que había sido perdonado, no solo por los que había perdido, sino por sí mismo. Era el momento de comenzar. Ahora, escucha, porque esto es importante. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te puedes perder las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo lo vea y podamos seguir creando contenido increíble. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.